nombre es Bianca Bernal, soy estudiante de sexto semestre y pues quisiera empezar evidenciando mi felicidad de poder compartir espacio con mujeres como por ejemplo la doctora Guevara, que me ha inspirado pues a lo largo de toda mi carrera y han sido pues ejemplos y han incidido directamente en toda mi formación y mi manera de ver la carrera, que se ha vuelto pues mi vida completa. Entonces quisiera empezar diciendo algo muy sencillo, y es que no hablo desde la experticia más grande, todos los días sigo aprendiendo, me encanta aprender, cometer errores y aprender de ellos, ni desde el poder, ni desde una autoridad médica, porque apenas voy por la mitad de mi carrera general. Entonces hablo desde mi posición como estudiante y como persona que no puede dejar sus banderas ni sus ideales atrás en ningún momento. Yo hago parte de procesos feministas interseccionales, que ya voy a profundizar sobre este concepto, y lo llevo hasta la práctica médica porque siento que la medicina necesita ser revolucionada y estar actualizada en todo momento. Entonces, hoy les voy a hablar acerca de por qué la medicina no es neutral y que existen sesgos de género, de etnia y de territorio que influyen en quién y cómo recibimos el tratamiento y el diagnóstico adecuado a lo largo del tiempo. Entonces, primero, la medicina no se ejerce desde el vacío. La medicina la podemos ejercer, como estaba diciendo ahorita, desde nuestros ideales. Desde mi lugar concreto, mi formación médica se mezcla con el activismo, la militancia desde el feminismo interseccional, que deja a un lado la mirada tradicional de la experticia, el poder jerárquico, la autoridad, y me enfrento más a la realidad y cuáles son pues nuestra población, los estudiantes en formación, a quienes atendemos, por qué lo hacemos, y la mezcla con las colectivas y la lucha y la defensa de los derechos humanos. Porque nuestra atención y nuestro cuidado puede ser el muro que haga que un paciente decida no hacerse un procedimiento o echarse hacia atrás, o puede ser esa puerta abierta que nos inspire a hacerse un procedimiento o a confiar en la institución y en nosotros. Entonces, ¿qué es el feminismo interseccional? Es una rama del feminismo que reconoce que no solamente existe una opresión que nosotras vivamos en nuestra experiencia como mujeres, sino que es una mezcla de varias, y estas mismas no viven de manera horizontal, sino que se interponen entre ellas y además se agravan. Pues la primera es la etnia o el racismo, que pues se enfoca en que hay diferentes poblaciones étnicas y que en un inicio, a lo largo de la historia, el feminismo solamente se centraba en mujeres de cierta clase o socioeconómica. Y esto deja a un lado a la gente empobrecida o en territorios vulnerables que sufren de más violencia estructural. Entonces, una de las ramas de este feminismo es reconocer las distintas realidades que vivimos las mujeres. Luego también está pues el patriarcado en general, que es un sistema que busca como subclasificar y construir unos roles de género, que eso pues sí, entre todas, por ejemplo, aquí en el campo de la medicina ha mejorado mucho, ya tenemos mucha más población femenina estudiando medicina y siendo médicos, ya tenemos muchas más investigadoras, mucho más reconocimiento. Luego también pues tenemos la lucha de clases, que es como una lucha que va por encima de cualquier otra. Y finalmente tenemos el capacitismo, que es una que ha sido muy invisibilizada a lo largo del tiempo, pero si nos ponemos a pensar, las personas o las mujeres con discapacidad no solamente viven esa opresión de género, sino también, por ejemplo, las infraestructuras de los hospitales, el transporte inadecuado, la infantilización de su diagnóstico y pues sí, la movilidad. Y finalmente, la orientación y la identidad de género, que trata después de la inclusividad, porque eso de excluir, por ejemplo, a las personas LGBTIQ hace parte de nuestro privilegio y no podemos estar pues promulgando eso como médicos, o todos o nadie. Entonces, ahora ya vamos a cómo es que se producen estos sesgos clínicos. El primero es el muestreo, que es la producción de la evidencia. La pregunta aquí es, ¿quién entra a los ensayos clínicos y las bases genómicas? De hecho, ahora en sexto, aquí mis compañeros de sexto que estamos estudiando medicina tropical, estudiamos el inicio de estas y cómo al principio las investigaciones sobre la teoría miasmática o germinal tenían meramente una base política y era por el colonialismo. Se dieron cuenta que los europeos, al moverse hacia regiones como Asia o América, se enfermaban y se morían. Y ahí fue
donde empezaron las investigaciones reales. Pero poco a poco también pues les picó como esa curiosidad científica y se pudieron hacer más avances, pero al inicio era simplemente como para poder mantener el imperialismo. Entonces, obviamente, si hay poca representación de ciertas poblaciones en los estudios, esa universalidad va a ser simplemente por inercia académica, no porque haya una real representación. La segunda es la medición o la traducción de herramientas. Si hay pues calibres o hay cifras o hay como umbrales, como ahorita el que vamos a ver del oxímetro, eso puede llevar a un diagnóstico tardío de enfermedades o condiciones. Luego está la interpretación clínica, cómo los estereotipos culturales modulan a quién se le cree y qué dolor se valida, por ejemplo, en un campo como las urgencias, como pues el dolor femenino, del que ya vamos a hablar ahorita, o también los sesgos étnicos del dolor y cómo soportan el dolor. Y finalmente, la última es la traducción o los desenlaces o los finales, que es el diagnóstico tardío, su tratamiento por omisión. Gracias al avance, pues, como desde 2022 ya hay guías como específicas que incluyen como más representación, la obligatoriedad de más representación. Bueno, históricamente el paciente universal nunca ha representado a toda la humanidad, porque usualmente es un hombre adulto blanco. Usualmente se excluían a las mujeres de los estudios científicos médicos por perfiles hormonales o por riesgos en el embarazo. Entonces, y además los estudios se centraron en Norteamérica y Europa, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, el resultado de esto es que los medicamentos, las dosis y los resultados y los protocolos clínicos que resultan finalmente en guías que pues se han ido actualizando no representan a la población global. El primer sesgo de género es el manejo del dolor y el estereotipo de la emocionalidad. Hay un estudio en 2024 que demuestra que hay un desfavorecimiento de las mujeres en el área de urgencia cuando llegan a un dolor o con una enfermedad comparable a un hombre. Es decir, tienen menos probabilidades de que se le suministre un analgésico en el mismo tiempo que se le suministra a un hombre. Porque existen los estereotipos históricos arraigados y asociados a las mujeres que normalizan o minimizan este dolor como que es exagerado o pues no es legitimado. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio de 2024 que aquí es cómo reciben la prescripción de analgésicos, está por grupo etario, por como cuánto dolor sienten en porcentaje del 1 al 10 y también por el sexo, siendo las mujeres el morado y el hombre el azul. Y vemos que en cuanto a prescripciones, el hombre siempre tiene un porcentaje más alto que las mujeres. Y este me lleva al siguiente punto, que es la endometriosis, que ha sido como un caso paradigmático en la medicina, en la cual afecta aproximadamente al 10% de las mujeres, que no son poquitas en la edad reproductiva, y en promedio el diagnóstico de la endometriosis se puede atrasar de 7 hasta 10 años, dependiendo también del territorio en donde vivan y de los métodos diagnósticos. Entonces, ¿qué se ha hecho durante estos años? Se ha avanzado en que la laparoscopia es un gatekeeper, es decir, retrasa el diagnóstico oportuno de la endometriosis. Y últimamente las guías que se han construido desde 2022 hasta este año excluyen que ese tiene que ser como el golden standard y se decide primero optar por la clínica y por los estudios de imagen. Además de no estigmatizar ni minimizar los dolores pélvicos o los dolores menstruales o las menstruaciones abundantes. Aquí tenemos también otro diagrama que es la distribución en diferentes países. ¿En cuántos años debieron pasar para que estas mujeres fueran diagnosticadas con endometriosis? Y como pueden ver, pueden ir de 1 año hasta 12 años. Luego también tenemos el mito de los síndromes coronarios, más específicamente del infarto agudo miocardio, que se podría clasificar como algo atípico porque el estándar de sintomatología principal que tenemos está basada en hombres, que es un dolor torácico opresivo muy fuerte que se irradia usualmente hacia el brazo izquierdo. Pero la realidad frecuente, pues en la población femenina
varía, porque también pueden tener una fatiga intensa, disnea, dolor epigástrico y náuseas que se podrían confundir como con una dispepsia, por ejemplo, y esto conlleva pues a un diagnóstico tardío. Y además también hay un método diagnóstico que se puede utilizar actualmente para regular estos diagnósticos, que es la troponina altamente sensible, porque los umbrales son diferentes en hombres y en mujeres. En mujeres son 4.7 picogramos por mililitro y en hombres 7 picogramos por mililitro. Entonces eso ayuda a diagnosticar a tiempo un infarto agudo de miocardio o otros síndromes coronarios agudos. Bueno, aquí también tenemos otro sesgo, pero ya este es más territorial, y es sobre cómo nos hace falta la variedad ancestral en los estudios de farmacogenómica. Aquí tenemos una gráfica en donde tenemos la representación y cómo hace falta la diversidad con diferentes colores. Aquí podemos ver que la mayoría de los participantes en estos estudios de ancestría son de Europa. Allá también es rosado, 94.48%, dejando el resto de la población Asia 11%, África o África-América el 7% y otros en 6%. Estos en específico son estudios de GWAS y perfiles de riesgo genómico, que hace posible identificar como qué tan probable es que a una persona de una etnia específica le dé cierta enfermedad. Entonces, esto sí es como muchísimo más actual. O también tenemos sesgos tecnológicos, como por ejemplo el oxímetro, que ya se va como que más allá de lo que tiene que ver con prejuicios o cultura, sino con un dispositivo específico. Y es que el oxímetro, bueno, estima la saturación de oxígeno mediante la absorción de luz a través de la piel. Pero hay un fallo porque las personas con la piel más oscura pues tienen más melanina y el dispositivo, la melanina absorbe y dispersa más la luz y subestima los niveles de saturación, sobreestima, perdón. Una persona negra que puede tener 88% de oxigenación puede reflejarse como un 92, 96 y podemos pues fallar ahí en la identificación de una hipoxemia grave. Entonces sí, eso es bastante peligroso. Luego tenemos también pues el algoritmos clínicos y salud renal, en donde tenemos como medida la tasa de filtración glomerular para estimar la función renal. Y es que durante años en las ecuaciones y en las mediciones de esta enfermedad se incluyó un factor de etnia o de raza que se aplicaba específicamente a pacientes que se identificaban o que eran reconocidos como afrodescendientes. Y la consecuencia es que esta corrección matemática hacía que estas estimaciones tuviesen como una modificación de creatinina dentro de estos pacientes, y el impacto es que había un retraso en el diagnóstico de enfermedades oportunas como la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica o la posibilidad de un trasplante. Finalmente también tenemos límites geográficos de investigación y la medicina para la precisión, que nos promete y nos lleva hacia la actualidad, que es la medicina personalizada. El problema es que la gran mayoría de estudios, como lo dije al principio de la presentación, provienen de poblaciones de ascendencia europea. Entonces eso hace que los marcadores genéticos no sean extrapolables a otras poblaciones globales y los puntajes de riesgo poligénico y factores pierden la precisión y contribuye a la desigualdad de la que hablaba. Pero ya aterrizando más, llegamos a la intersección territorial, es decir, ¿qué pasa en Colombia? También existen desigualdades métricas, pero no solamente tiene que ver con la falta de estudios, sino con la falta de infraestructura y los hospitales, la carencia de hospitales especializados. Hay ya varios colectivos como Chocogen o también en el Chocó y también en Palenque, que estudia, por ejemplo, la mortalidad, cómo es mayor la mortalidad en pacientes del Chocó. Con elementos evitables. Entonces, no es solamente por la falta de estudios, sino también el impacto indirecto del conflicto armado y las desigualdades socioeconómicas crónicas. Como también puedo mencionar el caso de la interrupción del embarazo o el aborto, como también hay barreras de transporte o de la salud, como no te reciben en un hospital, cómo no te remiten, cómo pues, te hacen esperar hasta la semana 24, cómo no respetan tu confidencialidad, la violencia obstétrica,
etc. Entonces, ¿cuál es el costo real de la no neutralidad? Primero, los retrasos diagnósticos, como lo he mencionado a lo largo de toda la presentación. Las enfermedades que progresan silenciosamente debido a síntomas atípicos, irreconocibles o los falsos negativos tecnológicos. Luego también los tratamientos inadecuados, farmacológicos, por ejemplo. Las dosis y los protocolos que no se ajustan a la fisiología de todo el mundo. Una mortalidad evitable, como en el caso de la mortalidad maternal, como las tasas de fallecimiento desproporcionadas en ciertas poblaciones. Y la crisis de confianza, obviamente. Si hay una desconexión entre el paciente y el servicio y la pérdida de credibilidad, las comunidades vulnerables no van a acudir más a nosotros, se van a rendir. Entonces, ¿cómo podemos corregir el sistema? El primer paso es desde los estudios, desde lo que viene antes de atender a un paciente, desde lo que leemos acá en la academia, es la diversidad en los ensayos clínicos. Luego, pues la validación tecnológica y la actualización. Luego, los algoritmos. Nosotros como estudiantes también podemos investigar de manera independiente para el fomento de datos epidemiológicos y genómicos en nuestro país o en nuestro mundo. Y finalmente, la formación médica integral. Entonces, en conclusión, a mí tampoco me gustaría como satanizar la palabra neutralidad, porque al final siento que tampoco la medicina es neutral, pero no de una manera negativa, sino que nuestras decisiones como médicos terminan siendo también decisiones políticas. Entonces, nosotros tenemos un privilegio gigante de poder estudiar medicina, sobre todo en una universidad pública tan prestigiosa como esta, y debemos utilizarlo a nuestro favor, reconociendo todas las barreras, el compromiso ético, la responsabilidad social, la conciencia crítica y enfrentar todas las desigualdades y admitir que tener ese buen trato o esa diferenciación no es algo extremo, es simplemente una buena práctica clínica. Ser médico no es solamente saber diagnosticar, es saber de qué lado estamos. Y nuestro privilegio no nos exime de las luchas, sino que nos compromete con ellas. Muchas gracias.